Vamos a recibir ahora a un invitado. Vamos a hablar de una noticia que se conoció en las últimas horas, en los últimos días. Tiene que ver con la cantidad de gente que ha dejado de consumir medicamentos, nada más y nada menos. O sea, uno puede dejar de comer pan porque está caro, pero de última engorda. Podés dejar de tomar agua embotellada porque le pones una gotita de lavandina al agua que sacás de la canilla y la potabilizás. Ahora, no podés dejar de consumir remedios. Sobre todo con una cantidad enorme de tratamientos que siguen, sobre todo muchos jubilados. Está Marcelo Peretta con nosotros, es el secretario general de Farmacéuticos. Le damos la bienvenida. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, ¿es así tan real como yo lo digo? ¿Más de 100.000 personas han dejado de comprar medicamentos? Por día. ¿Por día? 100.000 unidades de medicamentos diariamente se venden menos en las farmacias de la República Argentina, es decir, se compran menos y, como vos bien dijiste, la gente puede suprimir otro tipo de productos, pero los medicamentos, más aún cuando están recetados, porque uno podría decir, los automedicados, que también somos bastante propensos a la automedicación en la República Argentina, podría estar bien que baje un poquito. Pero en realidad el 80% de estos 100.000 menos son recetados, con lo cual te da la pauta que la gente está optando por no comprar los medicamentos porque no le alcanza. De hecho, nos dicen en la farmacia, si compro el medicamento no como, entonces prefiero comer antes de comprar el medicamento. Esto nosotros desde el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos lo venimos advirtiendo hace tiempo, porque las compañías farmacéuticas lo que hacen es aumentar el precio bien por encima de la inflación, porque no hay duda que estamos en un proceso en donde todo aumenta y lógicamente los medicamentos también tienen que hacerlo. Ahora, cuando uno analiza el cuánto aumentaron los medicamentos, de hecho, ahora, febrero 2019, la inflación proyectada 4%, los medicamentos aumentaron el 9%. En el trienio, casi 3 años y poco más de la gestión de Cambiemos, 165% de inflación, 340% de aumento promedio de los medicamentos. Entonces, esto estamos hablando de todo el país, ¿no? Siempre datos siempre nacionales. Nacional. Ajá. Entonces esto es muy triste, porque bueno, puedes dejar nada menos que la salud librada al mercado. Ese es el concepto de este gobierno, que ellos sostienen que el mercado genera competencia y la competencia hace bajar el precio. Pero eso es falso, porque los laboratorios se ponen de acuerdo hacia arriba, y si no los controlás, si los laboratorios hoy no pasan ni por la Secretaría de Comercio, ni por la Secretaría de Salud, ni por ningún estamento público para pedir autorización para aumentar los precios de los medicamentos, simplemente apretan el botón de sus computadoras y corrigen el precio de las 12.000 computadoras de las 12.000 farmacias del país. Y el farmacéutico pone la cara, ¿no es cierto? En eso a veces la gente se enoja con el farmacéutico, pero el que fija el precio es el que está oculto, que es el laboratorio, como ustedes están mostrando ahí algunos laboratorios, algunas marcas comerciales de medicamentos. Entonces, ahí estamos avisorando no solamente lo que tiene que ver con el problema económico, que significa que cerca de 70 farmacias cerraron solamente acá en la capital federal y en el Gran Buenos Aires desde el 2018, y la consecuente pérdida de fuente. En un año y un mes se cerraron 70 farmacias. Sí, solamente en Capital GBA, no es nacional, nacional es mucho más, con la consecuente pérdida de fuente laboral. Sino que acá tenemos un problema de salud, porque esa gente que no toma la medicación agrava su hipertensión, su asma, su diabetes, su enfermedad crónica, su infección en caso que necesite antibióticos, y eso después requiere un tratamiento mucho más costoso, que a veces indirectamente el mismo Estado tiene que hacerse cargo. Entonces, nosotros ya detectamos aumento de la morbimortalidad asociada a la falta de acceso a medicamentos, que es eso, nuevas enfermedades o agravamiento de las enfermedades ya que preexistentes, o muertes por no acceder al medicamento, lo cual es muy triste que, habiendo cerca de 280 compañías farmacéuticas que producen medicamentos de muy buena calidad en la República Argentina, eso hay que decirlo, el hecho de que estén desbocadas, que nadie las controle en el aspecto comercial, genera estas consecuencias negativas para la salud de la gente, ¿no? Qué bárbaro. Lo que más me preocupa de todo, sí es la venta, porque por supuesto se produce lo que vos decías, el cierre del comercio y por ende la gente en la calle, sino que mucha gente, sobre todo los jubilados, que tengan que dejar de seguir los tratamientos, que en muchos casos son de tratamiento de vida o muerte, y
Tampoco te digo, me preocupa que sea tan persistente en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en el interior del país, en donde es más grave. complicado. Siempre. Donde Siempre. capaz tenés una farmacia en un pueblo y el hospital tenés que mudarte o hacer 100 kilómetros para ir a hacerte ver por una situación. Esto es realmente complicado, ¿no? Siempre las consecuencias negativas de las malas políticas repercuten más en el interior, más negativamente en el interior. Con dolor decimos esto, ¿no es cierto? Entonces, aquellos tratamientos crónicos que vos decías en los adultos mayores, que es esa pastillita que diariamente debe tomar para controlar su presión, su nerviosismo, su dolor de cabeza o dolor muscular que muchas veces tienen, están tomándolo día por medio. En lugar de tomar todos los días, día por medio. Y a veces creen que es lo mismo, pero en realidad no es así, porque técnicamente cuando vos tomás una pastilla diaria quiere decir que tiene un efecto. Tiene un de efecto. tiempo. La duración en que ese principio activo está circulando en sangre y por tanto hace el efecto es de 24 horas. Claro. Ahora, si vos estás 48 horas sin tomar ese medicamento, vos tenés 24 horas sin cobertura, o sea, sin que ese principio activo, sin que esa pastilla haga el efecto. Por tanto, es como que ese día que no lo tomaste, el problema de salud se agravó, el dolor creció, la hipertensión no bajó, la glucemia no bajó, o sea, lo que hayas tenido que controlar o resolver, no lo resolviste. Y esto en un Estado, una cartera de salud, que ya no es más ministerio, que tiene menos presupuesto, que mira, claro, y que mira expectante, ¿no es cierto? Porque a veces uno ve declaraciones del secretario de Salud que viene académicamente a decir, no, porque en el mundo se controla el precio de los medicamentos y no puede ser que esté desregulado, como si él fuera un espectador, cuando en realidad él debiera implementar lo que pasa en otros países. Te doy un ejemplo, el país más capitalista del mundo es Estados Unidos. Donald Trump tiene una batalla con los laboratorios para que no excedan en el precio de los fármacos. Acá tenemos la ley de genéricos. Duerme el sueño de los justos. Está vigente, pero este gobierno no la publicita. ¿Sabes cuánto lograríamos si, por ejemplo, en tu programa la publicidad oficial dijera: recuerde que la ley de genéricos 25.649 obliga al médico a recetar un nombre genérico y el farmacéutico le elige la marca, no pague más por un medicamento de igual efectividad? Y eso es una política de Estado que no vale nada, porque ya se hizo hace años. Bueno, lo podés hacer vos, porque pauta oficial acá poco y nada. Pauta oficial acá. Podés hacerlo vos. Indudablemente que no hay. Entonces, bueno, eso es muy triste, porque a veces uno obviamente quiere aportar su granito de arena, máxime que esto tiene que ver con nuestra actividad, pero a veces nos encontramos con las manos atadas. ¿Sabés lo que es recibir a un paciente, un adulto mayor o a un joven, no importa, que te trae la receta, que tiene 3 o 4 medicamentos y vos le decís el total de la receta 900 pesos? Y te dice, bueno, después vuelvo. Y ese después vuelvo no ocurre, no vuelve. No es más porque en realidad los precios no varían mucho en las farmacias tampoco. Pero te da vergüenza. Claro. Te da vergüenza decir, che, no me alcanza para los medicamentos. Te imaginas, eso es una farmacia de barrio. ¿Sabés que en el barrio sepan que vos no te alcanza? Claro, porque los salarios se deprimieron, Sí, claro, las jubilaciones se deprimieron. Entonces, los medicamentos aumentan precio dólar o el doble de la inflación, y los salarios aumentan la mitad de la inflación y la mitad del dólar. Entonces es imposible que te alcance el 40% de una jubilación mínima, que hoy está en 10.000 pesos. Sí. La gente se gasta en medicamentos, porque a pesar de que el PAMI te hace una cobertura del 60 o del 80%, quitó muchas del 100%, y esa diferencia que tiene que pagar, aunque sea poco, ese 20%, en efectivo es mucho y no le alcanza. Pero Marcelo, a eso le tenés que sumar la suba de las tarifas, digo. Además tiene que comer, pagar las tarifas, claro, pagar los alquileres, claro, y vivir. Sí. Bueno, entonces obviamente la gente te dice, bueno, si compro los medicamentos no como. Pues claro, uno se preocupa, pero dice, che, el mes pasado no viniste a buscar medicamentos porque nosotros sabemos que vos tenés hipertensión o vos tenés, qué sé yo, el colesterol elevado o lo que sea, y tenemos anotado acá que vos todos los meses venís a buscar tu envase de medicamentos. Y te dice, y si vengo a buscar el medicamento no como. Entonces eso es realmente muy triste. Por supuesto, en nuestra asociación tratamos de dar consejos, tratamos de que consulte al farmacéutico, porque consultando al farmacéutico pueden conseguir el mismo medicamento un 40% más económico, por esto de los genéricos que decíamos. Que el médico, por favor, no le ponga la marca. Tiene prohibido el médico ponerle la marca. En la receta. En la receta, claro. Pero además pone la marca más cara encima. Claro, sí, o sea, claro. es decir, además que es ilegal ponerle cualquier marca, encima pone la marca más cara, y claro, y la gente pobrecita le cree al médico y es capaz de no comer una semana o privarse de cosas esenciales con tal de comprar ese medicamento más caro. Claro. Y eso es una injusticia
tremenda que habría que revertir, ¿no es cierto? Claro. Qué preocupante. Qué preocupante. Sí. Yo pensé que me ibas a dejar las cosas un poco más claras, pero me dejás más asustado que antes, Marcelo. ¿Cómo puede ser? Y bueno, lo que pasa es que cuando estamos en una... Río por no llorar, porque la verdad es hasta indignante esta Es muy doloroso. Es muy doloroso doloroso. porque si vos dijeras, che, dependemos de que los laboratorios importados nos provean medicamentos y como estamos medio casi defolteados, y bueno, si el Fondo Monetario Internacional nos autoriza, todo demora, uno podría decir, bueno, pero el 80% de los medicamentos que consumimos en Argentina se producen acá en Argentina, o sea que, por suerte, y hagamos un poquito de historia, o sea, es que en el primer gobierno de Juan Domingo Perón se les permitió a los laboratorios desarrollarse, producir medicamentos sin pagar patente. O sea que los americanos y los ingleses viven de pagar patente, que les pagues patente. Sí, sí. Con lo cual hizo un fronting muy particular en ese primer gobierno de Perón, pero con una visión estratégica muy clara, es decir, desarrollar la industria farmacéutica. ¿A cambio de qué? De que vendan medicamentos, al menos para el mercado interno, a un precio accesible. Se olvidaron. Hoy ves, antes de ayer salió en todos los medios las 10 fortunas más importantes de la República Argentina, sí. Los 10 empresarios top de la República Argentina, hipermillonarios. El cuarto es el dueño del laboratorio farmacéutico más importante. Entonces, si vos ves que tu país está en la debacle, en la crisis, que justamente la economía es lo que no funciona, la inflación no baja, no se crean puestos de trabajo por más que lo diga el presidente, la pobreza crece, y vos seguís teniendo tasas de rentabilidad tan alta, me parece que no estás siendo un empresario que pone el hombro para que al país le vaya mejor. Es decir, no te interesa. Y si vos vendieras celulares, si vos vendieras electrodomésticos, decís, bueno, la gente no se va a morir por no tener la última computadora, claro, la última celular. Claro. Pero el medicamento sí. Y esta persona a la cual me estoy refiriendo sabe que tiene medicamentos caros, que la gente no puede pagarlos y sigue con esa política de precios altos en esta situación. Porque dijimos, che, la economía arranca, mejora. Reafirmando el rumbo, digamos, eso es lo que más preocupa. Porque cada oportunidad que tiene el presidente de hablar, lo hizo en el 1 de marzo, pero también en los distintos eventos que hace y conduce el presidente como primer mandatario, ratifica el rumbo económico. Y dice que es la única salida. Y es la única el único salida. Camino. Falso, totalmente. Pero claro, en esta cuestión, viste, que tiene un planteo, yo diría estratégico, de marketing o comunicacional, que te dice, che, este es el camino, esta es la única autopista, el único camino, y bueno, mucha gente lamentablemente le cree, pero es claro que no es el único camino, es claro que hay que generar el mercado interno, es claro que a las pymes, esas 10.000 pymes que cerraron, hay que reabrirlas y hay que reabrir otras tantas porque son las que generan empleo, hay que generar que el trabajador tenga salario para que gaste, o sea, que te cobre bien para que gaste, el jubilado lo mismo, el jubilado no ahorra, entonces el jubilado vos le das una alta jubilación, eso te reactiva el mercado, porque no solamente va a la farmacia, va al almacén, va al cine, sale, se compra algo, va al shopping, lleva a sus nietos a pasear, te reactiva el mercado. Entonces, claro, esto de bajar las jubilaciones, porque el Fondo Monetario Internacional lo dice, bajar los salarios en dólares, porque también el Fondo Monetario Internacional lo dice, y ni eso no resuelve la inflación, porque si yo dijera, che, bajo las jubilaciones y bajo los salarios, y la inflación baja, bueno, pero no, la inflación sigue por las nubes, ya previdieron para este año 23%, pero ya están diciendo que es 33% en realidad, sí. Y seguramente va a ser 50% a fin de año, ¿no es cierto? Entonces es una tristeza total. Entonces, esto, volviendo al tema de salud, y que tiene que ver con la imagen que ustedes muestran, hoy no puede pagar la gente esas pastillitas, esos comprimidos que son tan esenciales para la vida. Entonces, ojalá que las autoridades de la cartera de salud nos estén viendo y planteen políticas distintas. Están a tiempo de revertir por la salud y la vida de la gente, ¿no es cierto? Ese es el objetivo que ellos tienen por delante y pueden hacerlo. Así, ¿no? Hacia allí iba la última pregunta, cuando nos tenemos que ir. ¿Cómo ves el final de este camino en vista a que hay elecciones, que se habla de reelección o de no reelección, de cambio de candidato? Me preocupa, lo planteaba ayer en las redes sociales, el cambio de candidato, por ejemplo, en Cambiemos, que se baje Macri y que la candidata finalmente sea Vidal. ¿En qué cambia el programa económico? Me parece que no hay una alternativa dentro del mismo Cambiemos, más que los nombres, porque el programa económico va a ser el mismo seguramente. La gente tiene que saber, si la candidata es María Eugenia Vidal, con Lustó, como se tiró ayer, que una fórmula muy marketinera, joven, hasta te diría... Lindos, hasta te diría
ganadora, porque hay que reconocerlo. Es una fórmula casi te diría imbatible hoy, que a veces se utiliza esa palabra. Recordando que Lustó fue el creador de la 125 también, bueno, ¿no? Digo, bueno, en el campo tal vez tenga un poco menos de voto, pero en las grandes ciudades, en las grandes urbes, lo van a votar masivamente. Sí. Pero el plan económico no va a cambiar una línea, porque el Fondo Monetario Internacional va a poner sus candidatos y sus nuevos candidatos van a ser ellos dos. De ahí que el hecho de que creen, y digo esto un mensaje a nuestros compañeros que estamos reuniéndonos en Ferro ahora para decidir las alternativas de la oposición. Pensemos, no creamos que ya la ponemos a Cristina y ganamos, eso es un error súper estratégico, ni siquiera poniéndolo a ambos, ni a Cristina y Labaña, que podrían ser los dos candidatos que mejor ahora miden del sector opositor, perdemos. En la fórmula que acabamos de decir del oficialismo, con estos nombres que yo te acabo de mencionar de la oposición, perdemos de punta a punta. Entonces me da la impresión que hay que poner el freno, hay que bajar los egos, un poco de humildad, estar unidos y encontrar entre todos una alternativa, porque perdemos, faltan 6 meses. Y aquellos que dicen, no, ya se van, esta es la última apertura de sesiones que tiene este presidente, con todo el dolor, se equivocan, la soberbia es mala consejera. Esto es un tema de estratégico, ellos tienen el Big Data, como se dice, la información necesaria para ganar elecciones, y si nosotros no estamos conscientes de eso, es muy probable, con todo el dolor lo digo, que se vuelva a ratificar este gobierno 4 años más de pobreza, más de desempleo, más de achicamiento de salarios y jubilaciones, y más problemas de salud con los medicamentos, seguro, y más cierre de farmacia. ¿Vos te vas a Ferro ahora que estás? Yo me estoy yendo a Ferro, exactamente, que tengo, digamos, la silla ahí esperando y que Gioja nos espera ahora para escuchar estos discursos de unidad que se van a dar, por supuesto, y que obviamente todos apoyamos, pero me parece que tenemos que plantear esto, ¿no es cierto? Claro. Plantear, seamos realistas, acá decir, no, esto no se arregla diciendo todos unidos. Sí, primero todos unidos. ¿Cuáles van a ser nuestros candidatos? Hagamos una paso. ¿De hoy sale el nombre del candidato de la unidad? No creo. Hoy se van a hacer todos muy discursos de unidad, pero me da la impresión que esta noticia que salió el día de ayer, ¿no es cierto? Esta fórmula, este plan B, porque el gobierno tiene plan A, plan B, plan C, y todavía nosotros no tenemos plan A, fíjate vos, la oposición, ¿no? Esto creo que es barajar y dar de nuevo. Me parece que si nosotros somos inteligentes, me refiero a los que no queremos que este gobierno continúe, por supuesto en elecciones, democráticamente derrotarlo en elecciones, tenemos que analizar y estudiar la situación bien y elegir los mejores candidatos. Si alguien tiene que dar un paso al costado, es el momento de hacerlo, no hay egoísmos, no es hora de egoísmos, y ya la elección que tuvimos en el 2015 con Scioli perdiendo por 4 puntos por esa guerra interna evidente que se le hizo, me parece que es lección más que suficiente. Todos sí tenemos que estar, y si alguno tiene que estar, pero ayudando desde afuera, también es una parte importante. Y si otros tienen que estar, y bienvenido a las caras nuevas, porque a la gente también le gusta empezar a ver las caras nuevas, ¿no? Yo te decía, a ver, mostrame algo nuevo, porque si no estoy cansado, que el mismo... Y hay más allá de los nombres, hay un dogma que el pasado jamás triunfa cuando se junta con el futuro, cuando se cruza con el futuro. El pasado jamás triunfa cuando se cruza con el futuro. Y si ellos logran proponer una fórmula de futuro que la gente lo entiende como el futuro, la gente no va a ver que no le alcanza para los remedios, que cierran las pymes, que la pobreza creció, que la gente está comiendo en la calle o una vez por día. Eso no lo va a ver y va a votar esa fórmula nueva, que es la misma, que va a seguir sin modificarse un ápice todo lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Entonces la gente tiene que saberlo eso. Marcelo, las puertas están abiertas. Muchas gracias por la invitación.